continuar con la parte de inmunología, de farmacología. Seguimos con la parte de endocrinología. Vamos a hacer todo lo que son fármacos tiroideos y fármacos antitiroideos, la clase de hoy. A más tardar, de repente el viernes estamos acabando, ¿ya? Toda la tercera unidad. Mañana hacemos hipolipemiantes y el viernes estaríamos haciendo el viernes. Si no se puede el viernes, hasta el lunes máximo, lo que es hormonas sexuales. De ahí ya tenemos que estar pensando en dar el tercer examen, ¿de acuerdo? Pero el avance va a seguir, ahí vamos a seguir con antineoplásicos, antibióticos, todo eso. Bien, entonces ya tienen que estar pensando que la próxima semana escoger un día así, que todos puedan para poder dar el examen, ¿no? Tercer examen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a continuar con lo que es la parte farmacológica de endocrinología. Vamos a empezar a hablar de la glándula tiroides. La glándula tiroides se encuentra ya por anatomía. Ustedes saben que se encuentra en la región anterior del cuello, debajo de la laringe. Está formado por dos lóbulos y un istmo. Un peso aproximado de 30 gramos, ¿no? Ahí está la glándula tiroides, parte anterior del cuello, dos lóbulos, un istmo, ¿no? Esa es la glándula tiroides, macroscópicamente, no anatómicamente. ¿De acuerdo? Esta glándula tiroides, ustedes recuerdan por fisiología, está regulada por un eje hipotálamo, hipofisiario, tiroideo. Son tres regiones en lo que es este eje. Este es el que va a controlar toda la síntesis de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? La hormona liberadora de tirotropina, TRH, esa es la que se encuentra en el hipotálamo. La tirotropina y hormona hipofisiaria estimulante tiroides, la TSH, esa se encuentra en la parte anterior de la hipófisis. Recuerden que la hipófisis tiene dos partes, una anterior, la adenohipófisis, y una posterior, neurohipófisis. En la anterior es donde se secreta la mayor cantidad de hormonas en la hipófisis, ¿no es cierto? Y a nivel de la tiroides, lo que nos interesa son las hormonas triiodotironina, T3 y tetraiodotironina, T4. Eso es a nivel de la tiroides. Acá está el eje, como les dije, ¿no? Acá está el hipotálamo, TRH, va a la parte anterior de la hipófisis, secreta TSH llega acá a la tiroides, de ahí es donde se secretan las hormonas que vamos a ver que tienen que ver con nuestros fármacos, la T3, la T4. Entonces, por fisiología también ya saben esta cosa que es un control negativo y un control positivo. ¿De acuerdo? Ahí está negativo, positivo. La TRH, ¿no? Es esa hormona que se secretaba en el hipotálamo. Es un derivado grande, ¿ya? Una ruptura posttraduccional de una proteína proteica gran tamaño, pre-pro-TRH. O sea, es una proteína grandaza que se parte, de ahí sale la TRH. TRH libera la adenohipófisis, estimula la síntesis y la elevación de TSH. Ya hemos visto, para que el TSH salga de la hipófisis necesita ese estímulo. Proceso que involucra la entrada de calcio y la activación de proteína quinasa. O sea, para que se libere esta TRH, la TSH, necesita calcio, proteína quinasa. No se libera así nomás, tiene sus condiciones. ¿Ya? La TSH es una glucoproteína compuesta por dos subunidades, alfa y beta. La subunidad beta es la que tiene más especificidad funcional. Ustedes saben que la parte anterior de la adenohipófisis, hay un montón de hormonas y casi todas tienen mucha similitud. Entonces, la que le da la especificidad a la TSH que se secreta es la cadena beta, ¿ya? La que la va a diferenciar de las demás hormonas. Ahora vamos a la TSH, la otra hemos hecho. TRH es una gran proteína que se parte, que necesita proteína quinasa, necesita calcio para su liberación. Que llega a la TSH, ¿no? ¿Qué es la TSH? Su receptor produce la activación de la vía adenilciclasa, AMP, ya les dije, esa es la que activa las cosas, el AMP cíclico. Estimula la secreción de hormonas tiroideas por el aumento de la macropinocitosis y micropinocitosis, crecimiento y diferenciación de las células foliculares y captación de yodo. O sea, la TSH tiene bastantes funciones en la tiroides, no solamente es liberar hormonas tiroideas, ¿no? Claro, esa es la principal función, pero también tiene otras funciones. Hay que ver un poco con el trofismo, ¿ya? De la hormona tiroidea, porque hace que se maduren, diferencien bien los folículos. En histología ustedes saben que la tiroides está formada por folículos, ¿no? Y aumenta obviamente la secreción de T4 y T3 y aumenta la captación de yodo. ¿Ven? Tiene varias funciones esa hormona TSH, o sea, no es solamente liberar T3, T4, claro, es la más
con la que se le relaciona más, ¿no? La que más función principal, pero aparte de eso se están dando cuenta que tiene muchas otras funciones. Metabolismo del yodo, ahora lo que nos interesa. Glándula tiroides casi es como hablar de yodo, no está bien relacionado, amalgamado se puede decir. Para la síntesis de hormona tiroidea se requiere aparte adecuado de yodo a la glándula tiroides. Ahorita vamos a ver en el proceso de cómo se sintetizan las hormonas tiroideas, vamos a ver que el yodo es fundamental para la síntesis de estas hormonas tiroideas. También ya, ahorita vamos a ver eso. El yodo es aportado por los alimentos. El agua constituye un componente fundamental de la estructura molecular de dichas hormonas. ¿Y cómo entra el yodo? Entra más que todo en la dieta, en los alimentos, ¿de acuerdo? Parece que comer sal yodada, ¿no? En una campaña de lucha contra el bocio. A veces los alimentos no aportan la cantidad necesaria de yodo que necesita el organismo, entonces la yodan a la sal. ¿Por qué la sal? Porque obviamente todo el mundo usa sal, ¿no? Entonces ahí va a estar el yodo. El yodo contenido en los alimentos se encuentra predominante en la forma de yoduro, que atrasa su absorción por el aparato digestivo, pasa al líquido extracelular a la glándula tiroides. O sea, para que el yodo sea absorbido, tiene su forma de yoduro, ¿no? Para que sea absorbido. Entra por la dieta, ya les dije, por los alimentos, el agua, yodan la sal, para que entre el yodo, porque es necesarísimo para el cuerpo para esta síntesis de hormonas tiroideas. Síntesis de hormonas tiroideas. Ahora sí, esto tienen que captar un poco bien, ¿ya? Porque de esto prácticamente se desprende todo cómo funcionan los fármacos. Si saben esta parte de la síntesis, la otra cosa es sencillo nomás, ¿ya? Antes de ver esto, quiero que vean esto. Este es el folículo tiroideo. O sea, esto lógicamente es un corte, esa glándula tiroides que hemos visto en el primer gráfico que tenía sus dos lóbulos, todos vamos a tener como una llanta, ¿no? Como un anillo. Entonces, alrededor de este anillo, estas cosas que ven acá, estos núcleos, son las células epiteliales, ¿no? Y esto de acá al centro, lo que hace hacer una comparación, es el coloide. En ese coloide es donde se van a sintetizar, se van a almacenar las hormonas tiroideas. Entonces, fíjense bien en este folículo, porque acá es donde van a pasar todos esos fenómenos. Acá hay otra foto de folículo, ¿no? Está más clarita, ¿no? Acá las células epiteliales, el coloide en el medio, el amarillo, ¿de acuerdo? Entonces, para la síntesis de este yodo, para la síntesis de las hormonas tiroideas, hay varios pasos, ¿ya? Tiene que ver con el yodo, ¿de acuerdo? Acá hay un gráfico. Acá está. Este gráfico apréndanselo bien, ¿ya? Porque de acá va a pasar, este es el capilar sanguíneo, todos los órganos están ligados. Entonces, obviamente, dijimos que el yodo se absorbe por el sistema digestivo y llega, ¿no? Entonces lo van a yoduro, ¿no? Y tiene que entrar. Este es el tirocito, la célula epitelial, y este vendría a ser el coloide, ¿de acuerdo? Cortándose, ¿no? Llevando las caries al folículo. Entonces, acá va a haber varios procesos. El yodo de capilar vendrá primero para la célula epitelial. Eso se llama atrapamiento del yodo. El primer paso es el atrapamiento. Y para que entre acá, tiene que haber un cincuro. Sodio, potasio, hace que el yodo entre acá. Tirocito, a la célula epitelial. ¿Me están entendiendo, no? Una vez que en la célula epitelial, en el hay una proteína acá que también hace que este yoduro entre acá, ¿no? Tiene que entrar acá al coloide para que se produzcan las hormonas tiroideas. Acá hay una proteína que se llama la proteína P, que hace que el yoduro pase de la célula epitelial al coloide, ¿de acuerdo? Acá hay un transporte, dice, ¿no? Que se le llama también NIS, porque es sodio y yoduro. NIS, acá sería proteína P, o sea, para que entre el yodo a la célula, se entra con un cipote a través de NIS, para que el yodo entre acá al coloide, va a ser a través de la proteína P, ¿de acuerdo? ¿Están entendiendo hasta ahí? Bueno, no sé, ya, entonces eso más que todo, ¿eh? Oxidación.
acoplamiento, yodación. Ahora acá, una vez que el yodo, el objetivo es que el yodo entre en la sangre al coloide, ¿de acuerdo? Entonces, si del coloide van a pasar tres fenómenos con los cuales se van a formar las hormonas tiroideas. Son la oxidación, organificación y el acoplamiento, ¿de acuerdo? Entonces, entre ello, acá hay una enzima, entra por la proteína pélvica, acá hay una enzima que se llama la peroxidasa, que hace que el yoduro, porque de forma yoduro se oxida el yodo, la peroxidasa, y se oxida el yodo. Entonces, una vez oxidado el yodo, por acá, ahí estamos en una célula, se sintetiza un aminoácido importantísimo, que es la tirosina. De la tirosina salen las hormonas tiroideas, por eso se llama hormonas tiroideas. Como vimos ayer en la parte de esto de insulina, también igual que las insulinas, todas las proteínas se sintetizan en el ribosoma, en el retículo endoplasmático rugoso, dan el aparato de Golgi y le sale la tirosina. Entonces esta tirosina se organifica. La tirosina, como ya hay yodo que ha sido previamente oxidado, ese yodo oxidado se une a la tirosina y forma la tiroglobulina, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, acuérdense de esta enzima peroxidasa. Y ese aminoácido tirosina va a empezarse, como ya hay yodo ahí, se le va a empezar a pegar el yodo, por decirlo así. Si se le pega un yodo a la tirosina, se va a llamar monoyodo tirosina. Si se le pegan dos yodos a la tirosina, se va a llamar diyodo tirosina. Así sucesivamente. Si se le pegan tres, triyodo tirosina. No, eso no, hasta dos. Y ahora, la unión de esos monoyodos y yodos, que se llama lo que es acoplamiento. Si se unen a monoyodo tirosina y la diyodo tirosina, forma la triyodo tirosina. Si se juntan dos diyodos tirosinas, forma la tetrayodo tirosina o la T4. La T3, eso es acoplamiento, ¿ya? O sea, de ahí salen las hormonas tiroideas, de ese aminoácido tirosina, que el yodo se le pega, por hacerle así, según la cantidad de yodo que se le pegue, forman la mono o la diyodo, y la unión de esas monoyodos y diyodos forman lo que es la triyodo y la tetrayodo, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos, entonces ya tenemos nuestras hormonas sintetizadas hasta ahí, ¿no es cierto? Ya está, por ejemplo, tirosina, monoyodotirosina, ¿no? T4, monoyodotirosina. La unión de T1 con T2 me da la T3, la unión de T2 con T2 me da la T4. Hasta ahí está todo en el coloide, como se dan cuenta. Y esa, para la unión de ese yodo, que se pega la tirosina, la tiroglobulina, también necesita esa enzima peroxidasa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya estamos con la formación de las T3, T4, monoyodotirosina, diyodotirosina, todas las hormonas tiroideas. Entonces, esa hormona tiroidea que ya se formó en el coloide tiene que salir de ahí para que haga sus acciones en el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, va a salir a través de un proceso de citosis. Sale todo una burbuja, así para decirlo, del coloide. Acá las acciones, las enzimas del lisosoma, la atacan ese coloide, que se le pone una burbuja y liberan la T3 y la T4 a la corriente sanguínea capilar. La T1, T2, ¿qué pasa con ellas? Regresan a la enzima pélvica y de nuevo sigue el mismo círculo, ¿ya? Entonces, esa es la formación de las hormonas tiroideas. Todos los fármacos actúan a esos niveles. Acuérdense que actúan los fármacos, más que todo van a actuar a estos niveles: oxidación, organificación, acoplamiento, la liberación, atrapamiento. En todas esas fases de cómo se forma la hormona tiroidea, en todas esas fases, ahí es donde van a actuar los fármacos tiroideos y antitiroideos, ya sea repotenciando cada una de esas fases o inhibiéndolas. ¿De acuerdo? Entonces, si se sabe toda esa formación de hormonas tiroideas en el folículo tiroideo, ahora que es respecto a los fármacos va a ser mucho más sencillo comprenderlo, aprenderlo. ¿De acuerdo? Entonces sale la T3 y la T4. Y estas hormonas van a ser transportadas. Hay tres tipos de proteínas que transportan estas
estas hormonas, la T3 y la T4. Son la globina, que es la que mayor cantidad de hormonas transporta. Tenemos la prealbúmina, que es la segunda que transporta mayor cantidad de hormonas. Y al final la albúmina, ¿de acuerdo? Que es la que también transporta hormonas, pero no lo hacen una cantidad así muy copiosa que digamos, ¿no? Ya, síntesis de hormonas. Lo que decía, captación, el yodo plasmático mediante la bomba yodura, célula tiroidea, organificación, yodación, acoplamiento. Captación, lo mismo, ¿no? Acoplamiento, lo que les dije, MT1 más D3, date la T3, triyodotironina, cuando se juntan esas, ya hemos visto de dónde salen. La D2 más DIT, T4, tetrayodotiroxina, también se le llama la T4. Almacenamiento de T3 se almacena dentro del coloide hasta ser requeridos. ¿De acuerdo? En el coloide sucede todo eso. Secreción, salen de las glándulas foliculares, los lisosomas fragmentan la tiroglobulina dejando libres las hormonas tiroideas. Ya les dije cómo salen también las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? O sea, entran al coloide, lo que ya vimos, se forman ahí y de ahí tienen que salir a la circulación. En la circulación sanguínea, lo que les dije, se unen a proteínas, ¿no? La globina ligadora, TBG, ligada especial al T4 y la mayoría de hormonas. Esa es la que mayor se unen, la prealbúmina y la albúmina. Me van a disculpar un poco las diapositivas, ¿ya? La afinidad por la albúmina es muy baja, como les dije. Más es para la TGB, la tiroglobulina, para la globulina, perdón. Pero las altas concentraciones de estas proteínas hacen que la cantidad de T4 en ellas no sea despreciable. La T3 es una principalmente en 80%, están viendo. Y el resto de la albúmina y la TRG albúmina. Esta conversión, estas hormonas T4, T3, por lo general la hormona que más necesita, la que más chambea, por decirlo así, el organismo, la que más funciona en el organismo es T3. Pero paradójicamente hay más cantidad de T4. Entonces la T4 se convierte en T3 por acción de la sincrobiolasa. Ese encima hace que se convierta la T4 en T3, ¿de acuerdo? Y la T3 es la que más necesita el organismo. Su vida media de esa T3 es aproximadamente 18 a 20 horas. En cambio, la T4 tiene una vida hasta 7 días, una semana. Sé que tiene de vida esa T4. ¿De acuerdo? Ahí está lo que les dije, ¿no? Tienen que entrar de la circulación, tienen que pasar todo el folículo, llegar al coloide, ahí se forman todos los procesos que ya vimos, de oxidación, yodación, acoplamiento. Esas tres cosas pasan en el coloide, ¿de acuerdo? Esas tres cosas. Afuera, para que entre el atrapamiento y la secreción, ¿no? Entonces, en otras palabras, dos cosas pasan acá. Una que el atrapamiento y la secreción, otra pasan las otras tres cosas. ¿Ya? Esto es lo que les dije. Este es, ¿no? Más el transportador NIS, lo que les dije. Cómo es el mundo a la célula material. Acá está la proteína pélvica, lo que hace que entre al coloide. Acá está la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Isolación, acoplamiento, ¿no? T3, T1, 4. Bien, hasta ahí ya estamos, ¿no? Ahora, las acciones de las hormonas tiroideas. Ya hemos visto toda su síntesis, que es en el folículo tiroideo. Tiene funciones a nivel de todo el organismo. Ya las hormonas tiroideas controlan la frecuencia cardíaca, tiene mucho que ver con las cuestiones del corazón. Controla las concentraciones de colesterol. Interviene en la síntesis de glucógeno y en la utilización de glucosa, necesarias para la formación de vitamina A partir de los carotenos. Mantiene la temperatura, tiene que ver con todo lo que es el metabolismo, en otras palabras. Mantiene la temperatura corporal. Hace que el tracto gastrointestinal funcione adecuadamente. Es necesario para la memoria, para el desarrollo del sistema nervioso central. Mantiene el metabolismo energético y la digestión. Actúa de síntesis, degradación de grasas. ¿Ya? O sea, tiende a degradar grasas la hormona tiroidea. Por eso, ayer vimos en la parte de antidiabéticos orales, hay un fármaco que era una biguanida, que era la metformina, que la usaban para bajar de peso, ¿no? Y como profiláctico para la diabetes. También estas hormonas las usan para bajar de peso porque consumen grasa, ¿ya?
Los endocrinólogos hay terapias para bajar de peso. Por lo general lo que meten son esas dos cosas, las que ofrecen esos productos, metformina y hormonas tiroideas, pero hay que tener cuidado al dosificar esto también, ¿ya? No son tan peligrosas como las insulinas, ¿no? Pero también tienen su grado de peligro, ¿ya? Y mantenerse en el régimen energético, la temperatura corporal, todo eso, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Regula el metabolismo de todas las células, como les dije, está involucrada en el metabolismo. Y estimula el desarrollo del sistema nervioso en el recién nacido, es básico eso. Por eso hay tamizajes a los niños recién nacidos. Bueno, acá no se realizan, ¿no? Pero en los libros, en la bibliografía, ustedes van a ver que se les hace tamizaje para los recién nacidos para ver si tienen hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque si tienen hipotiroidismo no van a tener un desarrollo adecuado de su sistema nervioso central por falta de hormona tiroidea. Por eso es necesarísimo esta hormona para que los niñitos, los recién nacidos, ustedes ya son médicos, entonces cuando tengan sus hijitos, traten de hacerles su tamizaje, ya van a saber eso, ¿no? Para que su cerebro desarrolle bien. Hormonas tiroideas. Entonces hay, como en todas las enfermedades endocrinas, se producen ya sea por aumento de hormonas o por descenso. Ahí se reduce todo lo que es endocrinología. Solamente las enfermedades se dan por aumento de hormonas o por descenso de hormonas, ¿ya? No hay otra cosa en endocrinología. Entonces, cuando hay aumento de hormonas tiroideas se llama hipertiroidismo. Cuando hay disminución de hormonas tiroideas se llama hipotiroidismo. El aumento del metabolismo en hipertiroidismo, ya vimos que actúa a nivel de frecuencia cardíaca, gastrointestinal, sistema nervioso central, tejido adiposo, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. En su contrario, en el hipotiroidismo disminuye, es lo contrario, ¿no? La frecuencia cardíaca. Aumenta la motilidad intestinal, disminuye la motilidad intestinal, los hipotiroideos van a estar estreñidos y los hipertiroideos van a tener diarrea. Aumento de la temperatura, los hipertiroideos son sujetos flacos, ¿ya? Con los ojos salidos, es noftalmo, lo típico, ¿no? Porque la hormona tiroidea consume grasa, pues, ¿no? En cambio, y son bien activos, bien calientes, ¿no? Bien ágiles. En cambio, los hipotiroideos son lo contrario, ¿no? Son personas gordas, obesas, lentas, torpes, ¿no? Piel fina, ¿no? Aumento de apetito, disminución de peso, bradipsia, ¿no? Ahí están las diferencias, ¿no? Lo que dijimos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, es lo contrario nomás, ¿ya? Fármacos tiroideos, ahora sí. Si hemos aprendido la primera, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? De cómo se sintetizan las hormonas tiroideas. Ya. Hay preparados hormonales, preparados naturales de estas hormonas tiroideas y sintéticos. Ayer vimos que la insulina antiguamente se sintetizaba del bovino y de los cerdos, ¿no? Solamente había una diferencia de un aminoácido, creo, no había mucha diferencia. Igual acá, estas hormonas antiguamente también se sintetizaban. Pues el problema es que como es una proteína exógena, produce hipersensibilidad, alergias, todo eso, ¿no? Entonces ya se sintetizan hormonas tiroideas sintéticamente, entonces ya no hay esos rechazos que había antes, ¿no? Tenemos tiroides disecada y tiroglobulina, esas son las naturales, ¿de acuerdo? Ya no se usan por la sensibilidad que hay, ¿no? Por el rechazo que puede haber a los fármacos. Los sintéticos son puras, no causan reacciones de hipersensibilidad, lo que les dije. Ahí tenemos la levotiroxina sódica o T4 y la levotriiodotironina o T3. La T4 es una sintética, como ya les dije, ¿no? En una sola, tiene la ventaja que solo se da una sola dosis al día. Se convierte en T3 y puede mantener niveles estables en la T4. Ya dije que la T4 se tiene que volver en T3 para que funcione. Levotriiodotironina T3 es más potente que la T4, tiene acciones rápidas porque recomiendan efectos rápidos. Y el Heliotrix es una mezcla de T3 y T4. También no está ya no se está usando porque causa también efectos adversos y también la dosificación es un poco brava, ya como son dos hormonas. Y aparte de eso trae problemas cardíacos. Eso es lo más peligroso de usar hormonas tiroideas, ¿ya? Produce taquicardia y palpitaciones. Esos son los preparados sintéticos que se están usando prácticamente esto es para tratar el hipotiroidismo, ¿ya? La levotiroxina sódica o T4 y la levotiroxina T3. Farmacocinética. ¿Cómo son la farmacocinética de estos fármacos?
La T13 tiene muy buena absorción gastrointestinal, por eso se da estas terapias a los que sufren de hipotiroidismo por vía oral, pastillas. T13 absorbe 90% y la T4 se absorbe en 70%. Se absorbe en el duodeno y el hilo. Distribución unida a proteínas plasmáticas. Ya vimos cómo se unen, ¿no? A la globulina, al prealbúmina y albúmina. También estas se unen, pues no, si son hormonas. Si estás la misma hormona que estás secretando la tiroides, se le estás dando en un frasco, en una pastilla, ¿no? Entonces obviamente también se va a unir a esas proteínas. ¿De acuerdo? ¿Qué otro fármaco se absorbió en duodeno y en ilion? Ayer hemos hecho. Anteayer, creo. ¿Ah? Uy, jóvenes. ¿Ah? El sulfato ferroso es el que se absorbe también en duodeno. Ya. Metabolismo, nivel periférico 80%, pues deudación, nivel hepático triconjugada con ácido glucurónico se desactiva por desanimación. 3 se metaboliza pues regresión y conjugación, exceso mayor parte renal y parte. O sea, se metaboliza en el hígado, en otras palabras, ¿ya? Estas hormonas tiroideas y se excretan por la orina, por la parte renal, tienen una muy buena absorción. O sea, en eso se resume todo, una buena absorción intestinal, se unen a las proteínas que ya conocemos, se metabolizan en el hígado y se excretan por el riñón, resumiendo esta diapositiva, ¿ya? Precauciones, hay que tener cuidado también, ¿no? Son hormonitas, todo lo que son hormonitas hay que manejar con cuidado. Ya, usos en... ¿Qué pasa? Ajá. Ahí está. Usos en gestantes. Las hormonas no pasan barrera placentaria porque en las mujeres hipotiroidismo se debe dar el tratamiento. Por lo general estas son un poco tóxicas para la gestante, ¿ya? Hay una categoría de fármacos que se usan en ginecología, obstetricia, A, B, C, D. A son los fármacos bien peligrosos que no se les debe dar a la gestante. Los B va disminuyendo de peligrosidad, para decirlo así, B menos peligroso, C menos peligroso. Estos están en una categoría A y B más o menos, ¿ya? En una gestante, o sea, son un poco peligrosos. Pero dice que no pasa la barrera placentaria, entonces a una gestante que tiene hipotiroidismo se le tiene que dar de todas maneras esto, ¿ya? Pero con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Lactación, llega a la leche materna, sale por la leche materna. Entonces el bebito, el neonatito, también va a recibir hormona tiroidea cada que esté recibiendo leche materna, pero es en mínima cantidad, ya no es muy peligroso. De todas maneras, también hay que tener cuidado. Pacientes con problemas cardiovasculares, ya les dije, ¿no? Ese es el peor problema de las hormonas tiroideas, lo que es el corazón. Pacientes con hipertensión. Estas hormonas por lo general aumentan la presión sistólica, ya casi no atacan mucho la presión diastólica, pero de todas maneras siempre hay que tener cuidado. Y los geriátricos, ni hablar, no hay que tener mucho cuidado. Esas son las precauciones. Gestantes, en otras palabras, geriátricos y pacientes con problemas cardiovasculares. Efectos adversos de estas hormonas, ¿no? Cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, puede producir hasta paro cardíaco. Eso es lo más peligroso de estas hormonas. En la insulina, que era lo más peligroso, ya les dije. Hipopotasemia, potasio. Cada que den insulina siempre pidan haga y electrolitos, para ver su potasio cómo está yendo. Y su glucosa, obviamente, ¿no? Acá lo que es la cuestión cardíaca, ¿ya? Cardiovascular. Digestivo, náuseas, vómitos, prurito, rash, sistema nervioso, cefalea, insomnio, ¿ya? Pues es como tomarte una anfetamina casi, ¿no? Comparándolo, ¿no? Insomnio, intranquilidad, inquietud, baja de peso, taquicardia, palpitación, si lo quieren comparar, pero obviamente el mecanismo es diferente, ¿no? Muscular, agrava lo que es la miastenia gravis, ¿ya? Interacciones medicamentosas, entonces ya hemos visto como si te tomases un agonista adrenérgico, ¿no? Algo así es esta cosa, ¿no? Ya. Interacciones medicamentosas. Administración con antidepresivos. Hay antidepresivos tricíclicos, ustedes ya deben saber eso bien, ¿no? Mejor que yo. Inhibidores de captación de serotonina, no sé qué otras cosas hay. Entonces, cuando se usan estos antidepresivos, como la triptilina, aumenta el sinergismo de los dos, ya se sinergizan los dos, por eso hay que tener cuidado. Administración de antiácidos disminuye su biodisponibilidad. Cuando hemos visto los antiácidos, ¿cuáles eran? Hidróxido de aluminio, ¿qué más? Hidróxido de magnesio, ¿no es cierto? Los antiácidos. Cuando usen con esos,
inhibe la captación de la hormona, no hace que se absorbe bien, ¿ya? Con sulfato ferroso disminuye los niveles plasmáticos de la hormona. Pacientes con diabetes, acá hay que tener cuidado, ¿ya? La diabetes es un poco complicado manejar, no es tan fácil como parece, ¿ya? Porque hay hormonas en la diabetes que te van a subir la glucosa, te van a disparar la glucosa. Una de esas hormonas que te dispara la glucosa es esta, ¿ya? Las hormonas tiroideas. Otras que te disparan la glucosa, ¿cuáles? Tienen que tener cuidado cuando estén dando a diabéticos, ¿eh? Glucocorticoides. Ya, otra que te aumenta la glucosa, que tienen que tener cuidado cuando estén con pacientes diabéticos. Hormona de crecimiento también, ya, hay que tener mucho cuidado. Por eso manejar un paciente diabético es una cosa muy delicada. Fármacos antitiroideos. Ya hemos visto los fármacos tiroideos. Entonces, antitiroideos hemos visto para el hipotiroidismo, ahora estamos viendo para el hipertiroidismo, ¿no? Fármacos antitiroideos intervienen directamente con la síntesis de la hormona. Ya hemos visto, ¿no? Todo cómo se sintetizaban los pasitos, ¿no? Uno por uno. Acá es donde nos van a servir esos pasitos, ¿de acuerdo? Inhibidores iónicos que bloquean el mecanismo de transporte de yodo, lo que les dije. Concentraciones elevadas de yodo que disminuyen la síntesis y liberación de hormonas. Yodo radioactivo que lesiona la glándula por radiación. Ya ahorita vamos a ver eso. Compuestos antitiroideos. Ahí están el cuadrito, ¿no? Están los compuestos antitiroideos. Denle una mirada mientras yo veo mi celular, ¿no? Ya. Sigamos. Clasificación, ¿ya? Ahí está la clasificación de los fármacos antitiroideos. Inhibidores iónicos de la captación de yoduro por la glándula. Perclorato y tiocianato. Esos son, ¿ya? Inhibidores iónicos, les dije, ¿no? La primera parte del atrapamiento es la captación. Ahí es donde chambean estos. Tibamidas, propiltiuracilo, metimizol, carbimazol. Inhibidores de la liberación de la hormona tiroidea. Al final vimos que hay una parte que es todo el queloide salía, el coloide salía como una burbuja. Ahí trabajan estos, es el yodo. Destrucción de la glándula. Cuando ya la glándula está muy fregada, se usa yodo radioactivo. ¿De acuerdo? Inhibidores iónicos de la captación de yoduro por la glándula. Perclorato y tiocinato. Designa sustancias que interfieren en la concentración de yodo por la glándula tiroides. El perclorato es 10 veces más activo que el tiocinato. El perclorato bloquea la entrada del yoduro inhibidores competitivos del NIS. Lo que les dije, ¿no? A la entrada es el que bloquea el NIS, el que impide que el de la sangre, el yoduro, entre a la célula epitelial, ese transporte NIS que les dije, el simporte. Ahí es donde actúan estos, ¿ya? Por eso les dije, con eso ya se sabía esto ya de sobra, ¿no? El principal efecto adverso es el hipotiroidismo. O sea, hay que dosificar bien, porque un paciente hipertiroideo lo puedo mandar al hipotiroideo, a que sea hipotiroideo, ¿ya? Tibamidas, propiltiuracilo, metimazol, estos son los más usados, ¿ya? En la práctica médica estos son los que más van a usar. Y el carbamazol. Mecanismo de acción. Actúa por inhibir la enzima tiroperoxidasa, incrementa la transformación de yoduro a yodo. Había una parte de oxidación, ¿no? En el queloide que les dije por una enzima peroxidasa. Ahí es donde actúan estos fármacos, en la peroxidasa. Impiden esa oxidación. Entonces el yoduro no se vuelve en yodo y no se va a pegar a la tirosina. Lo que vimos hace un rato. ¿De acuerdo? Inhiben la incorporación del yodo a los residuos tirosilo, lo que les dije, no se va a pegar a la tirosina el yodo. Además, inhiben el acoplamiento de los residuos de tirosilo para formar yodotironinas por inhibición de las enzimas peroxidasas. O sea, en otras palabras, inhiben la peroxidasa, ¿ya? Así resumiendo la grosso modo. El propiltiuracilo inhibe la conversión de periférica tiroxina y yodotirosina. El metimazol es el preferido en la enfermedad de Graves por ser menos tóxico que el propiltiuracilo. Ese metimazol es el que más se usa, ¿ya? El que más usan los internistas, endocrinólogos. Listo. Farmacocinética de estos fármacos. Todos se administran por vía oral, toditos. Les dije que tienen muy buena absorción. Bioespinilate entre 60 y 80%. Tiempo máximo de absorción entre 1 y 2 horas. Propiltiuracilo, vida media 1 a 5 horas, inhibe en glándula en 60%, o sea, la inhibe la glándula, o sea, deja que funcione el 60% de la glándula en 7 horas.
Metimazol, vida media de 4 a 6 horas, inhibe la glándula en un 90% en 24 horas. El carbimazol, vida media de 6 a 25 horas, inhibe la glándula en 90% en 12 horas, sufren metabolización hepática, eliminación renal, igual que los otros, ¿no? Se metabolizan en el hígado y se eliminan por el riñón y atraviesan la placenta y pasan la leche, ¿ya? Estos se atraviesan más en la placenta y pasan la leche. Sigamos acá, reacciones adversas de este grupo de las tiamidas, porque son las que más se usan, ¿no? Por eso tienen más carne, se puede decir. Las reacciones adversas más frecuentes es la leucopenia. Acá sí tienen que tener cuidado cuando den esto, o sea, siempre tienen que tener su hemograma a la mano, ¿no? Porque produce bajón de células, ¿de acuerdo? Más que todo de las células blancas, la serie blanca, va a producir agranulocitosis, produce tanto en el propilocida como el tiamazol. Ahí sí tienen que tener su hemograma. Cada que den estas tibamidas, metimazol, carbimazol, siempre con hemograma, porque produce agranulocitosis, ¿de acuerdo? Menos frecuentes son hepatitis tóxica, vasculitis, síndrome de tipo lupus, trombocitopenia, anemia plástica, síndrome nefrótico, pérdida del gusto. Intoxicación produce hipotiroidismo, por eso los hormonas se tienen que dosificar bien. Ya no tiene que ser maldito al dosificar hormonas, ¿ya? Porque son, por ejemplo, la insulina te las dan, en general se pone en subcutáneo, te las dan en jeringas de tuberculina. Y no se usa toda la jeringa, se usa la parte de abajito. Por eso es bien peligroso. Son dosis pero pequeñísimas para dosificar, por eso es peligroso. Estas también, las hormonas son parámetros pero bien pequeñitos para el control de estas enfermedades, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado al dosificar. Si les doy mucha hormona, lo llevo de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo, lo llevo, ¿no? Tiaminas, aplicaciones terapéuticas, hipertiroidismo de Graves-Pascal, niños y jóvenes. Embarazo, madres en lactancia, se usa propiltiuracilo porque pasa 4 veces menos la placenta que el metimazol. O sea, dijimos que atraviesan la placenta. Entonces, en una mujer que está gestando, mejor es usar el propiltiuracilo, porque es el que menos atraviesa la placenta de todos los demás, ¿de acuerdo? Claro, todos atraviesan, no es peligroso, pero el que menos atraviesa la placenta es el propiltiuracilo. Y también se usa en las crisis de tormenta tiroidea. ¿Qué es la tormenta tiroidea? ¿No saben? Es una liberación brusca, así decirlo, extravasación de las hormonas tiroideas en torrente sanguíneo. Van a producir síndromes bien peligrosos. Taquicardia, paros cardíacos, fiebre, irritabilidad, disnea, un montón de cosas. Y hay que, esta crisis de tormenta tiroidea, hay que controlarla rápido, ¿ya? Porque puede ser mortal. Y no solo se usa esto, se usa un montón de fármacos, puede ser crisis, tiroxicosis también se le llama. Usan ahí el Lugol, el yodo, que ahorita vamos a ver. Usan ahí, ¿qué más usan? Carbonato de litio también, ese es un fármaco para trastornos bipolares que se usa en psiquiatría, ¿no? Carbonato de litio también le meten ahí. ¿Qué otra cosa meten ahí? Corticoides, ya hidrocortisona también meten ahí en la tormenta tiroidea, estos fármacos también, ¿no? Y también meten estos beta bloqueadores por todos los efectos periféricos, taquicardia, palpitaciones, ¿no? Beta blocker también usan en esa tormenta, o sea, no es una cosa seria, ¿no? Es peligroso, por eso tienen que entrar con todo eso, ¿de acuerdo? Y estas tiamidas también se usan en esas tormentas, ¿ya? Pero tiene que estar con todo lo demás para que sea más efectivo. Inhibidores de la liberación de las hormonas tiroideas. Y el yodo, lo que les dije, ¿no? Es el remedio más antiguo que se conoce para trastornos de la glándula tiroides. Es el más, antes de que salgan las otras cosas, esta cosa se usaba, ¿eh? Inhibe la síntesis de hormonas tiroideas solo con concentraciones críticas intracelulares. Inhibición de la liberación de hormonas tiroideas. Este yodo dice que en dosis suprafisiológicas protege a la glándula. ¿Alguien sabe qué es SIA? Estuvo de moda eso, ¿eh? En los años 80, año 86.
en Europa Oriental y en Europa Central. Síndrome por irradiación aguda se llama, ¿ya? Había gran cantidad de radioisótopos en el ambiente y el más peligroso era el yodo 131, producía cáncer de tiroides. Entonces los gobiernos en esos años de 1986, en esos lugares de Europa Oriental más que todo, empezaban a dar a los niños pastillas de yodo. ¿Para qué? Para proteger su tiroides de los efectos devastadores del yodo 131, ¿de acuerdo? Entonces tiene esos efectos el yodo, también protege para eso. Mecanismos de acción del yodo: inhiben la liberación de hormonas, disminuyen el tamaño y la vascularidad de la glándula. El yoduro limita su propio transporte, inhibición ayuda a la síntesis de tirotrocinas, bloquea de la organización, efecto Walsh-Chaffot, bloqueo en los días de 2 a 8 semanas, bloquea escape de bloqueo. Inhibe la captación de yodo, por lo que les dije, ¿no? Por células foliculares, bloqueo la forma aguda de proteólisis del coloide, liberación de la hormona tiroidea ya sintetizadas. Efectos adversos del yodo. Este también se usa en la tormenta tiroidea, como tiene la presentación del Lugol, ¿ya? Eso van a poner las tormentas tiroideas. Tráigame Lugol, son fresquitos así como gotitas, ¿de acuerdo? Hipersensibilidad al yoduro, angioedema, hemorragias cutáneas, fiebre, altalgias, adenomegalia, alteraciones dermatológicas, bocio, mixedema, ¿de acuerdo? Uso clínico: hipotiroidismo y tormenta tiroidea, lo que les dije, también se usa para la tormenta tiroidea. Tratamientos prequirúrgicos también. Destrucción del parenquima glandular, yodo radioactivo, ¿ya? No sé, cuando ya está muy grave la cosa, o usan yodo radioactivo, también entran a cirugía, le bajan un pedazo de la glándula, ¿ya? Se emplea el yodo 131, lo que les dije, ¿no? Pero este es yodo ya controlado, el otro era un yodo incontrolado que estaba en el ambiente. Hasta ahora creo que sigue por ahí. Ya tiene una sobrevida de 8 días. Emite radiación gamma y radiación beta. Ustedes saben, ya habrán hecho eso, ¿no? Radioactividad de rayos alfa, radiación beta y radiación gamma, ¿no? La radiación alfa la detiene en un papel, ¿no? Los rayos ahí se quedan. La beta ya atraviesa un poco más. La gamma más ya nada lo detiene, ya solamente unas cubiertas de plomo, pero así gruesas, ¿no? Eso la retiene la gamma, ¿de acuerdo? Destruye la glándula hiperactiva, se aumenta el tamaño del tiroideo. Ya. Yodo reactivo, mecanismo de acción: se concentra en la tiroides y se incorpora a los folículos en el almacenamiento, o sea, en la parte de almacenamiento, ¿no? Dijimos que en el coloide también se almacenan las hormonas tiroideas. Produce destrucción del parenquima tiroidea, inflamación epitelial y necrosis, rotura folicular, edema de infiltración leucocitaria, hipotiroidismo. Cuando a esto más bien una gestante ni de broma le den, porque es una cuestión radioactiva, ¿de acuerdo? Nosotros todavía, ¿no? Esto ni de broma. Traen muchas malformaciones por la radiación, ¿no? Incluso las deposiciones de estos pacientes que están irradiados con yodo tienen que hacerlos en recipientes especiales, ¿ya? No se puede estar liberando así nomás la intemperie, todos los desechos de estas personas. Recipientes, así debe ser la norma, no sé si la cumplirán, tienen que ser en recipientes especiales, los que usan yodo radioactivo. Destruye el parenquima. Usos terapéuticos: hipertiroidismo, diagnóstico de trastorno de disfunción tiroidea, cáncer de tiroides. Contraindicaciones: esa es la más grave, ¿ya? En el embarazo, ¿de acuerdo? Otros fármacos, ya hemos visto antes, estos ya más que todo son paliativos, ¿ya? Porque dijimos los efectos de las hormonas tiroideas eran palpitación, taquicardia, infarto cardíaco, ¿no? Propanolol suprime temporalmente los signos y síntomas de la tiroxicosis, lo que les dije. Tormenta tiroidea también entran con beta blocker para bloquear las palpitaciones, la taquicardia, ¿no? Para dormirlo un poco al corazón, como se dice, ¿no? Colestiarima: se unen las hormonas tiroideas en el intestino y bloquea la circulación enterohepática. Dexametasona, derivados yodados, carbonato de litio, les dije, ¿no? Y diltiazem. Ya esto ya no, esto ya es otra cosa.